Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Hebreos, capítulo 13. Esta es la penúltima charla basados en este libro de Hebreos, o porción del libro, que dimos comienzo a principio de año. Y quizás ustedes me pueden seguir con la vista, pero voy a leer los versículos 7 al 19 de Hebreos capítulo 13. Acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. No os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas, porque buena cosa es afirmar el corazón con la gracia, no con viandas que nunca aprovecharon a los que se han ocupado en ellas. Tenemos un altar, del cual no tienen derecho de comer los que sirven al tabernáculo. Porque los cuerpos de aquellos animales, cuya sangre a causa del pecado es introducida en el santuario por el sumo sacerdote, son quemados fuera del campamento. Por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Salgamos, pues, a él fuera del campamento, llevando su vituperio, porque no tenemos aquí ciudad permanente, sino que buscamos la porvenir. Así que ofrezcamos siempre a Dios, por medio de él, sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Y de hacer el bien y de la ayuda mutua no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Orad por nosotros, pues confiamos en que tenemos buena conciencia, deseando conducirnos bien en todo. Y más os ruego que lo hagáis así para que para que yo sea restituido más pronto. Padre, gracias por tu palabra y te pedimos una bendición por ella. Limpia, barre todo aquello que se interponga entre el consejo tuyo y la aplicación de la misma a nuestras vidas. Perdona nuestras faltas, te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. El lema que hemos estado martillando en estas semanas que han pasado está en el versículo 1 del capítulo 12, donde dice: corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Y hemos ido elaborando una serie de ideas que son extraídas de capítulo 12 y 13 de Hebreos para, en fin, darle sentido a la vida y a este derrotero que tenemos por delante. Pero entonces hay una idea central en esta porción, así como hemos estado mirando el eje donde giran las ideas anteriores. En esta ocasión no es la excepción, y hay una idea central que la van a encontrar, si ustedes miran ahí en sus Biblias, en el versículo 14, donde dice: porque no tenemos aquí ciudad permanente, sino que buscamos la porvenir. Buscamos la porvenir. ¿Qué busca la gente hoy? Cuando nosotros nos desenvolvemos en la vida, ¿qué es lo que las personas buscan? Y claro, acá podemos empezar a tirar una lista de cosas que la gente busca en la vida. Hay quienes se embarcan en la búsqueda de un mejor trabajo, personas que buscan mejorar en los estudios académicos, personas que buscan las mejoras financieras, personas que buscan un auto nuevo,
que buscan la fama, que buscan la seguridad. Hay quienes buscan la democracia, hay quienes buscan la paz en el mundo. Vamos a poner eso entre paréntesis. Y en fin, podemos empezar con una larga lista de cosas, que algunas pueden ser las que nosotros podemos aportar ahí, y luego podemos salirnos del espectro de nuestras ambiciones y salir hacia afuera y, en fin, alargar esa lista con lo que el mundo o la sociedad busca en el tiempo moderno o postmoderno, si hablamos en términos un poco más filosóficos, en los que estamos viviendo. Lo interesante es que ninguna de estas cosas, y muchas otras que podemos agregar a la lista, son las que nos inculca el escritor sagrado acá. Noten ustedes que dice que el creyente, aquella persona que está en esa carrera que tiene por delante, gracias a la obra del Señor, dice que buscamos lo porvenir. Toma nota de eso. Los creyentes lo que buscan es lo porvenir. Y acá, claro, tenemos que parar un poquito quizás, y para hacer justicia a esto, tendríamos que preguntarnos, ¿pero qué es lo porvenir? ¿Qué quiere decir eso cuando la Escritura nos indica esto? Y claro, acá tenemos que movernos un poco para atrás al capítulo 11, a lo menos el capítulo 11, aunque se puede ir mucho más atrás, y en definitiva tenemos que irnos a todo el contenido del libro de Hebreos, porque a fin de cuentas es toda una tesis donde se recalca y se enfatiza la superioridad de Cristo en todo el libro de Hebreos. Y entonces hace una lista donde se manifiesta esa superioridad. Es superior a los ángeles, superior a Moisés, superior al sumo sacerdote que oficiaba en el Antiguo Testamento, y va desarrollando su tesis el escritor. Pero por lo menos ahora, por amor a la brevedad, podemos irnos hasta el capítulo 11, donde nos describe a algunos hombres del pasado que vivieron creyendo a Dios a pesar de las circunstancias adversas en la vida. Y entre esos hombres, si te vas al capítulo 11, por ejemplo, se menciona a Abraham, uno de los grandes. Y en cuanto a Abraham, fíjense ustedes que nos dice el versículo 9, que fue un hombre que vivió como extranjero. Tomen nota, como extranjero en la tierra que Dios le había prometido. O sea que, a ver, este hombre estaba viviendo en una tierra que Dios le había mostrado, le estaba entregando, pero a pesar de que era la tierra que Dios le había prometido, que le había mostrado, y ya estaba ahí, Dios le dice de todas, mejor dicho, Abraham, no Dios, Abraham considera que vive en ese lugar como extranjero. Y la pregunta, bueno, pero a ver, ¿pero por qué es este asunto? Dice, verso 9, por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. ¿Por qué vivió con esa actitud? ¿Por qué este hombre vivió en la tierra prometida como un extranjero? Y la respuesta la da en el versículo 10. Dice, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es el de arriba, es Dios. Fíjense qué tremendo, Este es un hombre que había recibido de Dios la comunicación, deja tu parentela, deja tu tierra, ve que te voy a mostrar una tierra, pero que es un fenómeno. Y sin embargo este hombre, cuando llega entonces, mora en ese lugar, pero como un extranjero, porque tenía sus ojos clavados en una tierra, en una ciudad firme, sólida, que no puede construir la sociedad humana, que no puede construir el hombre con toda su habilidad de ingeniería y arquitectura, sino la ciudad que levanta Dios de cimientos firmes. El otro día miraba un programa de televisión donde se estudiaba el fenómeno sísmico en diferentes partes del mundo. Se habló de un par de terremotos muy famosos en los tiempos contemporáneos, México, Chile, tenemos también en parte de los Estados Unidos, en Japón, y en fin, varios lugares, en India. Y se hablaba en este programa de los esfuerzos de la ingeniería contemporánea y los códigos de construcción para poder en el futuro construir edificios que puedan de alguna manera tolerar estos fenómenos de la Tierra. Y la Tierra se está moviendo,
las masas teutónicas se encuentran, algunas van por abajo, otras por arriba, llega un momento que se produce una ruptura y eso es lo que produce entonces todo el movimiento telúrico que a veces tira abajo ciudades enteras y las secuelas de tsunamis y todo lo demás que ya estamos acostumbrados a mirar a través de la pantalla. Y bueno, los hombres se rompen la cabeza invirtiendo y tratando de levantar, y sin embargo, como sucedió en Kobe, ¿se acuerdan ustedes en la ciudad de Japón, donde construyeron prácticamente una ciudad antisísmica? Era el ejemplo de la arquitectura moderna contra estos fenómenos. ¿Y qué pasó? Vino un terremoto que apuntó mucho más de lo que se había calculado y que se trajo a Kobe al piso, a los cimientos. Rompió todo. Tremendo, ¿eh? No hay lugar en esta tierra donde uno pueda sentirse firme. Yo no he estado en un terremoto. Una vez aquí hubo un movimiento que me asustó, pero nada comparado con lo que viven algunos en zonas de sismos como El Salvador, México, Centroamérica. Ya son veteranos en estas cosas, y en Chile también. El escritor de Hebreo nos está diciendo: la ciudad de Dios no es una ciudad antisísmica. ¿Entienden la onda? Es una ciudad firme. Nada ni nadie puede sacudir esa ciudad. Y Abraham, hombre piola, puso los ojos en ese edificio, en esa construcción, en ese futuro, el lugar donde nosotros vamos a vivir. No en esta tierra que está expuesta a los vaivenes de las civilizaciones, las codicias y las guerras y una cantidad de cosas que ya es tema común para nosotros. No, señor, este hombre dice que miró esa ciudad construida por Dios mismo de cimientos sólidos. Más adelante, si ustedes se van hasta el versículo 13, hablando de, a lo menos la lista que va de Hebreos, de aquellos hombres de fe hasta el momento, porque luego continúa la lista, nos empieza a decir también que hubo otros. No fue solamente Abraham. Y dice, conforme a la fe, estas personas murieron, noten el plural, murieron todos estos sin haber recibido lo prometido. Y escucha lo que dice ahora, sino mirándolo de lejos. Sus ojos están clavados en aquello que dice, fue prometido, lo van a recibir eventualmente, sino que todavía no era el tiempo. Pero no perdieron las esperanzas, sus ojos estaban clavados en lo que Dios había prometido, mirándolo de lejos y creyéndolo. No había duda en esto. Dios y su promesa son fieles, por eso fueron hombres de fe, y saludándolo. Cuidado, no es el chau, me muero sin haber agarrado las cosas. No, saludándolo quiere decir ya falta poco. Saludándolo quiere decir ahí está, lo voy a alcanzar algún día. Cuidado con esto. Es saludándolo, es dándole la bienvenida, la proximidad del cumplimiento de esa promesa que había hecho Dios, y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra que estaban pisando. ¿Te das cuenta lo que nos dice el escritor? Igual que Abraham, hombres que pusieron los ojos en lo que venía por delante, en la ciudad que había construido Dios con cimientos sólidos. En otras palabras, ¿qué buscaba esta gente? Buscaba lo por venir. Y entonces ahora el escritor lo que hace es llamarnos a nosotros, que ya somos la posteridad de aquellas generaciones, y nos está diciendo exactamente lo mismo, que pongas tus ojos en ese lugar, en esa ciudad de base sólida, en ese futuro seguro, garantido, que es Dios haciéndonos promesas preciosas, que es la patria celestial. Entonces ahora el escritor nos dice que corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, nuestro lema, buscando lo que aquellos hombres habían buscado cuando tuvieron la oportunidad de embarcarse en aquella carrera que tuvieron ellos por delante, y buscando lo por venir, es decir, la ciudad que tiene fundamento, cuyo arquitecto y constructor es el Dios todopoderoso y autor de toda salvación. Dime una cosa, ¿qué es lo que estás buscando? ¿Cuáles son tus ambiciones en la vida? ¿Qué es lo que ocupa tu atención, tu esfuerzo, tus fuerzas, ¿no? Tu savia, todo lo que tú eres? ¿Qué es lo que buscas de la vida?
Ahora, en cuanto al mundo, nos dicen las Escrituras, aquellos que ponen confianza, y por cierto la sociedad contemporánea pone confianza en este mundo, le tenemos una fe tremenda al mundo donde vivimos. En el ámbito de la diplomática se hacen esfuerzos tremendos para ver si podemos encontrar algún tipo de consenso entre los hombres. Ahora en Latinoamérica estamos con estas organizaciones del Cono Sur para ver si logramos sentarnos todos los pueblos latinoamericanos y, en fin, tener la misma idea, la misma sustancia. Nos une el idioma, pero tenemos distintas idiosincrasias y lo que se busca es tratar de tener un acuerdo comercial, político, económico, y estamos matándonos con reuniones tras reuniones, y la verdad es que ese asunto no madura, está ahí, pero no madura, la idea no va. Así que el hombre quiere construir de este mundo ese lugar idílico, ese paraíso terrenal, y se le escapa de las manos. Ahora, ese mundo, estamos tan empecinados en este mundo. ¿Qué es lo que nos dice la Biblia acerca de este mundo después de todo? Es interesante porque cuando nos vamos a Pedro, si quieren acompáñenme un poquito a 2 de Pedro capítulo 3, ahí se nos dice, mejor dicho, qué es lo que va a suceder con este mundo que tanta confianza nosotros le tenemos. Y fíjense, por ejemplo, si se van, voy a ser breve en esto, pero en el versículo 10 dice que los cielos pasarán con grande estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Y luego en el versículo 12, por ejemplo, dice que los cielos encendiéndose, estoy ahí en la segunda parte, dice encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo se fundirán. A ver, pero ¿vale la pena invertir entonces en este mundo? Porque lo que nos está diciendo el escritor es que va a llegar el momento en que todo esto va a ser pasto del fuego. Así como en tiempos legionarios había, qué sé yo, el mundo había sido elemento del agua en el juicio del diluvio, ¿se acuerdan ustedes? Entonces nos dice ahí en el mismo Pedro, versículo 13, pero nosotros, ¿qué hacemos? Esperamos. Esperamos según sus promesas, según las promesas de Dios, cielos nuevos y tierra nueva en los cuales mora la justicia, por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él, cuando sea el momento, sin mancha e irreprensibles, en paz con ese Dios. Son palabras tremendas, elocuentes, la que nos está indicando. Este hombre pone inspiración en cuanto al destino futuro del mundo donde están plantados tus pies ahora. Es arena movediza. Este mundo, muchos estamos soñando con la utopía, la sociedad perfecta, pero lo que nos dice la Escritura es que el mundo no va de peor a mejor, vamos al revés, vamos de mal en peor. Estamos metiéndonos en un serio lío y ya se empiezan a ver en la plana internacional los síntomas de lo que se viene. El mundo no se está calmando, se está haciendo cada vez más caótico a estas alturas del partido. Siglo XXI, con el hombre en el espacio y tratando de ver si pone un pie en Marte, tendríamos que más o menos vivir en una especie de sociedad utópica, donde hay tolerancia y respeto por todo el mundo, pero lo que encontramos es que cada vez hay más disparidad, las ideas chocan y ya estamos en un hervidero que amenaza con traer un futuro bastante siniestro, oscuro en este mundo donde estamos viviendo. Así que entonces la vida es una carrera paciente hacia el futuro glorioso que nos describen estos hombres. No el futuro en este mundo, sino el futuro en la presencia de Dios en el otro mundo. Hermano querido y hermana y amigos que nos escuchan, no gastes tus fuerzas en buscar cosas que no tienen fundamento. Yo no sé por qué todavía los cristianos, lo del hombre ya sabemos, el mundo afuera que no conoce a Cristo, bueno, ¿qué le vamos a hacer? Pero que los cristianos estén luchando, que la ambición de ellos es afianzarse en este mundo. ¡Qué desperdicio de tiempo y esfuerzo! Los jóvenes que estudian para un futuro en este mundo cuando no hay futuro. Hay que estudiar, ojo, no quiere decir que tenemos que tirar los libros. Los jóvenes vayan a estudiar y prepárense. Pero prepárate para servir a Dios. Invierte bien tu vida.
Los que somos ya pasamos la etapa de los estudios, aunque algunos nunca es tarde para estudiar, siempre es bueno estudiar. Aunque tenga unos 80 años, hay hombres que se han recibido a la universidad a los 80 y pico, creo que hubo uno que se recibió a los 90. Un ejemplo tremendo de tenacidad, ¿no? Nunca es tarde. Pero bueno, tenemos que estudiar no solamente por colgar un pedazo de papel en la pared. Estudiemos con los ojos puestos en esa ciudad firme, que es la ciudad que nos ha prometido Dios. Y entonces vamos a poder disfrutar los logros de esos grandes esfuerzos. Jesús, acuérdense de las palabras de Jesús en su ministerio terrenal cuando decía, buscad primero el reino de Dios. La prioridad en tu vida, busca el reino de Dios. ¿Por qué? Porque el reino del hombre se va a venir abajo. Y si queremos evidencias de que el reino del hombre no permanece, haz un vistazo de la historia de la humanidad. ¿Cuántos reinos e imperios se levantaron diciendo acá nos vamos a quedar y no nos mueve nadie? Y cayeron. Hoy vivimos en una etapa imperialista. Acá no me quiero meter en el ámbito de la política, ¿no es cierto?, internacional, pero vivimos con ciertas regiones en el mundo que son de tono imperial todavía. Lógico, no la podemos comparar con los períodos imperiales de la antigua Roma o más atrás, Egipto o Asiria. No, estamos hablando de algo un poco más moderno, más evolucionado, pero de todas maneras se trata de la misma filosofía, de sojuzgar, de someter, de controlar, de pisar al más débil y montarse sobre él. Esa es la mentalidad del imperialismo. En fin, definitiva, uno o unos pocos tienen la manija del asunto, manejan las cosas del mundo. Así que, ¿qué va a ser? Ese es el mundo donde vivimos, pero esos imperios, así como han caído en el pasado, van a caer eventualmente. Y el imperio del hombre, por cierto, el hombre que una vez fue engañado por aquel enemigo de Dios que le dijo, mira, ¿sabes qué? Si tú me escuchas a mí, vas a ser como Dios. ¿Se acuerdan la historia cuando la serpiente le habla a Adán y a Eva? No te preocupes, va todo para adelante. Y el hombre dijo, bueno, yo voy a ser como Dios, me voy a sentar como el emperador en este mundo. ¿Y qué fue lo que pasó? ¿De qué emperador me están hablando? Y sin embargo, nos dice la Escritura que ese hombre que se ha coronado falsamente se vendrá abajo. Y todo lo que hace en sus manos en ese imperio falso que le ha secuestrado la soberanía y la gloria a Dios, se va a derrumbar, nos dice el escritor Pedro. Cuidado, ¿qué es lo que estás buscando? Ahora, mientras estamos en esta carrera buscando lo porvenir, ¿no es cierto?, como hacía Abraham y los demás que miramos o apuntamos para adelante, nos da una serie de indicaciones de qué debemos hacer mientras vamos el camino. Y nota que dice entonces en el versículo 7, mientras buscamos lo porvenir, acordaos o tengan presente, si contemporizamos un poco el versículo, a los que nos enseñan los hombres de Dios. Versículos 8 y 7, mejor dicho, y 8. Dice, acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios, considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Ahora cuidado con esto, ¿no? Acá voy a parar y hacer una aclaración muy importante. Muchos pastores hoy se suben a los púlpitos y hacen estragos con las congregaciones diciendo acá el Señor dice, la palabra dice que se tienen que acordar de mí, que soy el pastor de la congregación. Ahí está en la Biblia. No, eso no está diciendo el escritor. Lo lamento a los pastores si escuchan a algún pastor este mensaje, pero eso no es una correcta interpretación del texto. Esa no es una exégesis adecuada del texto. Y fíjense, se los voy a mostrar rápido. La palabra pastores que aparece allí, ¿no es cierto? Y por cierto, si ustedes hacen un vistazo general van a encontrar que en esta sola sección, en este capítulo, aparece 3 veces la palabra pastores, exactamente la misma en el original, en el griego, que es el idioma que se escribió el Nuevo Testamento. Aparece, por ejemplo, en ese versículo 7, aparece otra vez en el versículo 17, y después aparece al final de la carta en el verso 24. Fíjense, aparece la palabra pastores. Y claro, esto es una traducción. Es la traducción en español. Y la palabra pastor, tenemos la tendencia de interpretarla como entendemos el concepto de pastor hoy. Y hoy, inclusive, tenemos una manera equivocada de interpretar el concepto, porque cuando hablamos de pastor, yo soy un pastor, ¿no? Soy el pastor de esta iglesia. Pero el problema hoy es que el pastor y el pastorado es entendido como un cargo, un puesto en la iglesia. Es decir, ¿qué hace usted en la iglesia? ¿Qué cargo tiene? ¿Qué puesto tiene? Yo tengo el puesto de pastor. ¿No es cierto?
La gente tiene esa mentalidad acerca del pastor. Él es la cabeza de la iglesia, la cabeza administrativa, es el jefe, es el que tiene el puesto de pastor, el cargo de pastor. No, mi querido hermano, tienes todo el asunto dado vuelta. Eso es una manipulación barata de los hombres que han asumido el pastorado, antibíblico, donde se busca la gloria, el poder, el estar, otra vez, la actitud imperial que muchas veces tiene el hombre. El pastor, hermano querido, no es un cargo. El pastor es una función. Lo que yo ejerzo en esta iglesia no es un cargo, no es un puesto, es una función. Y es muy importante que entendamos esto, que rompamos con tradiciones antibíblicas que hace tanto daño al pueblo de Cristo en la actualidad, donde se le roba a la gente. Y se le roba apelando a la autoridad del jefe de la iglesia. El pastor es un creyente. Yo soy un creyente como ustedes. Yo no soy más que el que pasa la aspiradora durante la semana. Somos iguales. Estamos a la misma altura. Es más alto que él físicamente, más alto que yo, pero en cuanto a las cosas como la ve Dios, somos iguales. El tesorero no es menos que yo. Somos iguales. Él ejerce una función administrativa, el otro una función de servicio, la mía es una función pastoral. Por eso encontramos en las Escrituras que el ejemplo del cuidado de ovejas, el pastoreo, no es el de un cargo, un puesto, sino la función de cuidar que las ovejas no sean atacadas o asaltadas por desalmados, que en aquel entonces era cosa común, ¿no es cierto? Hoy podríamos usar otros ejemplos. El pastoreo de ovejas hoy para la ciudad de Toronto no hace mucho sentido porque acá no pastoreamos ovejas. Podríamos hablar de las grandes corporaciones y buscar ejemplos más acordes a la situación en la que vivimos. Pero en aquel entonces se usaba esta industria que era el cuidado de las ovejas. Y entonces el pastor lo que hacía era ejercía una función. Es cierto que Jesús es en la cabeza de la iglesia, pero cuando se habla del pastor de los pastores, es la función que ejerce Jesús más que la posición. Cuando se habla de la posición de Cristo se refiere en otros términos, la cabeza de la iglesia, ¿no es cierto? La piedra principal, eso es una posición. Pero cuando se habla de Cristo como el pastor, es aquel que ejerce una función especial. Cuando vamos a aquel famoso salmo que dice, Jehová es mi pastor, nada me faltará. No es Dios es el jefe, no, Dios es el ayudador, ejerce una función de cuidado, de protección, de otorgar confianza. ¿Entiendes entonces a dónde va el asunto? La palabra pastor en griego es poimen y se traduce literalmente pastor. Pero resulta que esa palabra la vamos a encontrar, la palabra pastor, en el sentido que nosotros la entendemos hoy, de aquel individuo que ejerce la función pastoral, en Efesios capítulo 4, verso 11, donde dice que el Señor ha establecido, dice el mismo, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Por ejemplo, aparece en ese pasaje bíblico. Más adelante, Pedro, por ejemplo, menciona, y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible. Vuelvo a repetir, esa palabra se traduce de este término poimen, que significa pastor, y pastor en el sentido en que nosotros lo entendemos ahora. Sin embargo, habiendo dicho eso, esta palabra pastor que aparece acá en Hebreos no es la misma en el original, no es poimen, que usa, por ejemplo, el apóstol Pablo en Efesios y el apóstol Pedro, escribiendo, por supuesto, a los ancianos de la iglesia para que cuiden al rebaño. Vuelvo a repetir, aparece 3 veces y las 3 veces aparece la misma palabra griega. Y es un término, la palabra pastor, poimen, que aparece en Efesios y aparece en Pedro, es específica, habla de aquel individuo que ejerce la función pastoral en una iglesia. En este caso, cuando se usa la palabra o se traduce la palabra pastor, es un término más general, más universal. Y no se refiere exclusivamente al hombre que ejerce la función pastoral en la congregación. Se refiere a cualquier persona que dirige, orienta
a la iglesia, que puede ser un anciano, puede ser un diácono, puede ser un maestro, personas que de alguna forma Dios está usando para encauzar, para edificar, para mover a la iglesia hacia el futuro. En Israel había muchos pastores, y David era un pastor de Israel, pero era rey, no era pastor de iglesia. Los sacerdotes en un sentido eran pastores de Israel. Los profetas eran pastores de Israel. Tenemos en un sentido personas en el Nuevo Testamento que han sido ancianos y pastores, no necesariamente en la función como qué sé yo, en el caso de Timoteo. Incluso si agarramos al mismo Pablo, Pablo no era pastor de una congregación, era un misionero, pero que ejercía una función pastoral. Así que en este caso, cuando dice acordaos de vuestros pastores, nos está hablando en términos genéricos de toda persona que nos dirige correctamente hacia adelante en la carrera que tenemos por delante. ¿Se dan cuenta? Qué importante es esto, porque esto tira por tierra entonces la pretensión de algunos pastores de cargo que dicen, ustedes tienen que hacer lo que dice este pasaje bíblico. Tenemos el pasaje de verso 17, obedeced a vuestros pastores, acá está el pastor Piesco, ustedes van a hacer lo que yo digo, porque la Biblia dice que a mí me tienen que obedecer. No, mi querido, no. Dice, cualquier persona que ejerce esa función de dirigir bien al pueblo de Dios, a esos se está refiriendo. Es decir, personas que pastorean, que dirigen a las ovejas del Señor, sea el que ejerce la función de una iglesia local, sea un maestro, sean las personas bien intencionadas, que nos ayudan en esa carrera que corremos con paciencia y que tenemos por delante. La otra cosa que notamos es que en realidad tampoco se está refiriendo a los pastores actuales de la iglesia y mucho menos los pastores de la época de Hebreos, porque el verso 7 dice, acordaos de vuestros pastores que os hablaron. Noten que está hablando del pasado, no del presente del escritor, ¿no es cierto? Dice, los que ya hablaron, o sea que está mirando para atrás. Y tenemos el ejemplo, por ejemplo, de los hombres del capítulo 11 y los maestros de Israel que a través de los años han ido instruyendo, han dirigido al pueblo. Dice, acuérdense de esas personas, acuérdense de aquellos que nos dirigen en la carrera de la fe, con el ejemplo, como la gente del capítulo 11. Hagan memoria de ellos. No está apuntando a los pastores en los tiempos en que escribe el escritor, sino a los que ya se fueron. Y lo hace para que nosotros miremos el ejemplo de ellos. Versículo 7 dice, cuál haya sido el resultado de la conducta de estas personas e imiten su fe. Por eso en el capítulo 11 tenemos un montón de gente que de alguna manera nos están pastoreando, nos están dirigiendo en la carrera de la fe. Y dice, imiten la fe de esas personas. ¿Por qué es importante decir esto? Bueno, número uno, porque está en la Biblia. Es importante porque está ahí, porque el texto lo hace. Si no fuera importante, Dios no lo hubiese puesto ahí. Así que, si eso fuese todo, punto, se terminó el sermón. Eso dice la Biblia y tenemos que ser honestos con el pasaje. Eso es lo que nos dice la inspiración y eso y solamente eso es lo que debe recibir el amén y no cualquier otra cosa. Y dos, porque habla de toda aquella persona que edifica la iglesia, que ayuda a la iglesia, no que la tira abajo. Hoy día, vuelvo a repetir, se levantan los pastores, que es una epidemia, es una peste dentro de la iglesia, de hombres que lo que hacen es usar la congregación para robarla, matarla, destruirla, donde hay competencias, una sinvergüenzada tremenda, hay una falta de respeto por lo sagrado que es deplorable, en lugar de dar incluso la vida por el rebaño de Cristo Jesús si fuese necesario. Y dice, acordaos de los pastores que os hablaron la palabra de Dios. Porque se han levantado y se siguen levantando muchos pastores de cargo, pero que no enseñan la palabra de Dios. Que abren la Biblia, sí, la usan para sacarnos el cuero, sacarnos la billetera, sacarnos la sustancia nuestra, nuestros hijos, robarnos el tiempo. Esos no son pastores de Dios, son delincuentes metidos adentro de la iglesia.
Este hombre nos llama a los creyentes a ser responsables y dice: escuchen y atiendan a los hombres que en el pasado nos hablaron la palabra de Dios, porque muchos hombres hablaron a Israel. Muchos falsos exponentes abrieron sus bocas en el nombre de Dios. Pero si hablaron en el nombre de Dios, no fueron enviados por Dios, y Dios censuró a esa gente. Dice: no, vean y sigan el ejemplo de aquellos que os hablaron sola y exclusivamente lo que Dios quería que ustedes escuchen. Su palabra, no la palabra del pastor o la palabra del líder. Si el evangelio no es asunto de opiniones personales, ¿se dan cuenta? Es lo que Dios dice y se acabó. Y entonces, si no queremos aceptar lo que Dios dice, bueno, tenemos que cambiar de iglesia, dedicarnos a otra cosa. Porque no estamos buscando lo porvenir, estamos buscando cualquier otra cosa menos lo que Dios quiere ofrecer al hombre. Luego voy a correr un poquito porque se nos va el tiempo. La otra cosa que debemos hacer, nos dice los versos 9 en adelante, es que tenemos que tener muchísimo cuidado, atenti con esto que voy a decir, mucho cuidado con el tipo de enseñanza doctrinal o teológica que observamos durante la carrera hacia adelante. Dice: no os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas, porque buena cosa es afirmar el corazón con la gracia, no con viandas que nunca aprovecharon a los que se han ocupado a ellas. Tenemos un altar del cual no tienen derecho de comer los que sirven al tabernáculo. Noten ustedes cómo en el verso 9 se nos habla de variedad y falsedad. Porque dice allí diversas y extrañas. Ayer estaba dando unas conferencias en una iglesia y estaba hablando, usaba el ejemplo de los buffets, ¿no? Acá es muy común, el tenedor libre, dicen algunos, ¿no? Vamos a un buffet y escogemos lo que queremos. Lo que no me gusta no lo como, y lo que me gusta lo como. Me cae mal a veces, qué sé yo. A mí me gustan los mariscos y a veces me harto de comer marisco y después ando tomando bicarbonato, un Alka-Seltzer, porque me harté comiendo, ¿no? Hay que ser más prudente con la comida autocrítica, digamos. Pero resulta que en la religión tenemos un buffet, variedad de platos para todo el mundo. Y entonces la gente hambrienta de las cosas espirituales pica acá, pica allá. Y entonces lo que tenemos es un buffet, una variedad de doctrinas que están dadas justamente para satisfacer el consumismo de la gente actual. Y no solamente eso, pero dice que hay falsedad, platos falsos que se le ofrece a la gente. Hay una sola doctrina. No es lo que a nosotros se nos da la gana. Y no hubo para todos los gustos, ni hay para todos los gustos en cuanto a Biblia se refiere. Es una sola cosa, es un solo plato. Eso es lo que fue, eso es lo que es y eso es lo que será. Hay muchos platos falsos, sí, hubo, hay y habrá siempre hasta que el Señor venga, esa es la realidad, pero lo que el escritor quiere es que nosotros no caigamos víctima de ese engaño. Dice: no se dejen llevar, no se dejen seducir, aturdir por esta variedad de cosas. No caigan víctimas del error. Y entonces esto está puesto, por ejemplo, en diametral contraste con la palabra predicada del versículo 7. Y entonces nos lleva a considerar la doctrina de la gracia en contraposición a la doctrina de obras. Dice allí, por ejemplo, porque buena es afirmar el corazón con la gracia, no con viandas. Mucha gente pensaba que mediante dietas o rituales dietéticos, y bueno, con eso, la verdad, estoy más cerca de Dios, estoy más consagrado. En nuestra cultura, por ejemplo, cuando llega Semana Santa no se puede comer carne de res, carne roja, hay que comer pescado. Porque el pescado es, en fin, qué sé yo, hay una razón por eso, pero somos más espirituales ese día en términos rayanos. Si una persona lo pescan comiéndose un asado y si la carne está roja, casi que lo crucifican, es una barbaridad, es un hereje. Y la gente ya lo apunta y es un poquito más liberal el asunto. Años atrás, cuando yo era más jovencito, todavía existía esa tradición fuerte. Pero, a ver, come on, viejo, ¿de qué estamos hablando? Comemos pescado en Semana Santa y resulta que nos compramos 4 damajuanas de vino y nos pegamos una borrachera de $50,000. Terminamos tirados abajo de la mesa. ¿Pero a quién le ganaron?
¿A quién queremos engrupir nosotros? Hay mucha gente que se dedica a ritualismos, pensando que por hacer una cadena de cosas ya estoy bien con Dios, ya estoy más cerca de Dios. Pero no, querido. Lo que está diciendo el escritor es, déjate de cosas. No hagas lo que hacían los judíos, que pensando que porque ofrecían sacrificios, iban al altar y hacían un montón de cosas, ya está todo bien con Dios. Dedícate a la doctrina de la gracia. Eso es la doctrina. No pienses que por medio del ritualismo tú vas a ganar el favor de Dios. Y entonces dice, nosotros, los que estamos en la gracia, tenemos un altar. Dice allí, ¿no es cierto? Verso 10. Tenemos un altar, un lugar donde el hombre se consagra a Dios. Eso es un altar. ¿Y cuál es ese altar donde el hombre se consagra a Dios? Es el único altar. Y ese altar es la cruz del Calvario, donde Dios ofreció el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Y es el único lugar donde Dios acepta el sacrificio definitivo por el pecado nuestro. Los judíos se mataban ofreciendo sacrificios todo el tiempo y nunca trataban con el pecado. Había una cobertura temporal, pero tenían que constantemente ofrecer el sacrificio, argumento del libro de Hebreos. Pero él dice, nosotros no tenemos el altar ese donde se convierte en una carnicería, donde matamos, degollamos animales uno tras otro para de alguna manera temporalmente tratar con el pecado, que apuntaba al definitivo al sacrificio que de alguna manera prevenía a Dios y que eventualmente llegó al mundo, que es Cristo Jesús. Nosotros, en cambio, no somos de ese altar terrenal, de ese pedazo de piedra. Nosotros tenemos un solo altar, y ese altar es el de Cristo. Y ninguno tiene derecho a ese altar si no presta atención a la gracia de Dios manifestada en ese altar. Esa persona no tiene derecho y tiene que morir enterrado en su propio culto, en su propio juicio, en su propio altar, que es el altar de las obras y que no le da ningún favor con Dios. Por eso dice este hombre, tenemos un altar del cual no tienen derecho de comer los que sirven al tabernáculo. Porque los cuerpos de aquellos animales cuya sangre a causa del pecado es introducida en el santuario por el sumo sacerdote son quemadas fuera del campamento. Se llevaba el pecado fuera. Este hombre dice, bueno, nosotros ahora, dice, salgamos. Así como Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera del campamento, de la puerta, salgamos nosotros a él. ¿Se acuerdan ustedes que Jesús tuvo que llevar la cruz afuera de Jerusalén? Lo hicieron caminar por las calles, lo que hoy conocemos como la Vía Dolorosa, el Vía Crucis. Y ahí iba el Señor con espalda doblada, hecho pedazos por el látigo del mundo, impenitente, atrevido, insolente. Y caminaba las cuadras, cuadra por cuadra, y fue expulsado de aquel lugar. Y lo mataron como un asesino, un criminal, fuera del campamento, fuera del pueblo de Dios, el pueblo de Israel. Y lo que hacían estos hombres, lo que no sabían es que al echar a Jesús, lo que hacían era arrastrar hacia Él a aquellos benditos elegidos para vida eterna. Y lo que hacemos hoy es buscar ese lugar de encuentro donde está el Señor levantado en esa cruz. Aquellos todavía siguen con los sacrificios, pensando que con eso tratan con el pecado, haciendo ritualismos humanos. Nosotros, en cambio, hemos sido tratados del pecado por nuestro bendito Dios en la persona de Cristo Jesús. Y por eso somos invitados a ir a Él. Debemos ofrecer una vida consagrada a Dios. Versos 15 y 16. Dice, así que ofrezcamos siempre por medio de Él sacrificios de alabanza, es decir, frutos de labios que confiesen su nombre. Y luego noten que dice, y de hacer el bien y de la ayuda mutua no se olviden, porque de tales sacrificios son los que se agradan a Dios. Nota que el sacrificio del sacerdote, en el contexto, Dios no se agrada. Pero de estos sacrificios sí se agrada. Y cuidado, son sacrificios que se hacen después del sacrificio, que es la cruz. Nadie puede ofrecer este sacrificio antes de la cruz. Para ofrecer un sacrificio en el cual, es decir, lo que es mío, algún tipo de mérito si se quiere, cuando yo presento mi vida, mi tiempo a Dios, Dios se agrada en eso, porque es el sacrificio de un hijo que pasó por el sacrificio de la cruz de Cristo Jesús y fue redimido en su sangre. Por eso ahora somos aptos para acercarnos a ese Dios y decir, Señor, esto es lo que te traigo. Y entonces Dios se contenta con eso. Dice que ofrecemos sacrificios de alabanza a Dios.
Y noten que define el escritor qué tipo de alabanza se ofrece a Dios. No es cuestión de alabar a Dios como se nos canta el gallo. Dice este señor, labios que confiesan su nombre. Hay mucha gente que nombra a Dios, pero no confiesan su nombre. Nombrar a Dios es una cosa, confesar ese nombre es otra cosa diferente. Y luego dice ofrecernos la ayuda mutua, ¿no es cierto? Y esto nos lleva otra vez al contexto donde ya la semana pasada váyanse a la filmación y escuchen eso, ¿no? Permanezca el amor fraternal, acuérdense de la hospitalidad, acuérdense de los presos y ese tipo de cosas que no voy a volver a tocar. Y por último, ya con esto termino, fíjense más adelante que nos habla que debemos mantenernos, mientras buscamos lo porvenir, debemos mantenernos en oración constante. Verso 18 dice, orad por nosotros. Orad por nosotros. Mientras corremos con paciencia la carrera que tenemos por delante, orad por nosotros. Mi querido, hoy el tema de la oración es un dolor de cabeza. Puede ser que exista la oración, aunque lo dudo también, puede ser que exista la oración personal. Yo sé que hay gente que ora, pero mi querido, ¿cuántas veces tú conversas con Dios durante el día? ¿Cuántas veces conversas con Dios en la semana? Nos tienen que detectar un cáncer galopante para empezar a orar. Nos tienen que echar del trabajo para doblar las rodillas y decir, Señor, por favor, ayúdame, necesito un trabajo. Nos tienen que, no sé, agarrar a golpes en la calle para buscar el porqué en oración delante de Dios. Pero si todo va bien, Dios, mira, ¿sabes qué? En este momento no te necesito y no tengo tiempo. Y bueno, mi querido, ¿por qué nos van mal en las cosas de Dios? Así que, oración. Y eso es lo personal, la devoción personal, pero ¿y la oración colectiva? Ni hablemos. Y esto es un poquito de reprensión para ustedes congregantes, lo digo como padre espiritual de la iglesia. ¿Por qué no vienes a orar al culto de oración cuando es un mandato de la palabra de Dios? No logro entender por qué la iglesia, todas las iglesias, ayer estaba comentando con estos queridos hermanos y pasa exactamente lo mismo. Esto no es un problema de la Iglesia Bautista Castellana, esto es un problema global. El pueblo de Dios hoy no se junta para orar. Y despotricamos de que la sociedad está podrida, que se roban nuestros hijos y que pasan un montón de cosas, la gente no se entrega a Cristo. Y bueno, pero ¿qué es lo que queremos nosotros? Sí, cuando empezó el movimiento revolucionario del cristianismo en el primer siglo, los pocos cristianos que había en ese entonces, unos cuantos ahí, se juntaron a orar todos juntos en un salón, 120 y pico de personas, en un lugar de una ratonera que no entraban. Y se metieron allí adentro con velas a romperse las rodillas y a orar. Y dice que entonces esa reunión Dios la mira y envía la manifestación del Espíritu Santo, capacitando a ellos para hacer estragos en el nombre de Dios en la sociedad antigua. Y hoy nos maravillamos de lo que el Señor hizo a través de ese puñado de personas. Nos sacamos el sombrero, miramos Hebreos 11 y decimos, ¡qué hombres de fe! Pero eran hombres de oración. Eran iglesias de oración, gente entregada a conversar con Dios y a implorar. Hoy tenemos que agarrar un látigo para que la gente venga a orar al culto de oración. Es una vergüenza. Tenemos que rogar al pueblo de Dios hoy que doble las rodillas. No tenemos tiempo. Hace frío. Tengo otras cosas que hacer. Estoy buscando algo. No estamos buscando lo porvenir. Dice este hombre, mientras buscamos lo porvenir en esta carrera, debemos orar. Noten que este hombre habla en términos general. Orad por nosotros, pues confiamos en que tenemos buena conciencia, deseando conducirnos bien en todo. Qué lindo es cuando oramos y pedimos, Señor, ayuda a mi hermano. Cuida su salud, cuida su vida.
protégelo. Nos ayudamos en oración unos a otros. Por eso el escritor, en el capítulo 10, lo habíamos visto en su momento, decía que no dejemos de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando ves que aquel día se acerca, el día ese que el Señor nos está planteando. No busques las cosas de acá abajo, hermano querido. Escucha el consejo que nos da la palabra de Dios. No soy yo el que te estoy hablando. Es el texto. Termina de buscar las cosas de aquí abajo. Déjame leerte las palabras del Señor y con esto cierro la oración. Si habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Padre nuestro, te rogamos tu perdón. Reenfoca nuestras vidas. Tu llamado es que corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Y hay una serie de consejos de cómo debemos correr. Nos llamas ahora a buscarlo por venir, pero tomando en cuenta algunas cosas. Ayúdanos a aplicar estos principios bíblicos en nuestras vidas. En otras palabras, ayúdanos a buscar tu voluntad. Porque te lo pedimos, oh Dios, en el nombre precioso de Cristo Jesús.